Tenemos a Hugo Daniel Herrera Morales y Fernanda Santos Esquivel, quienes van a presentar nociones clave en el estudio antropológico de la religión. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Queremos también agradecer por el espacio en este coloquio y rápidamente platicarles que pues, esta presentación surgió como una propuesta para un trabajo de la materia de antropología de las religiones. La intención en un principio era hacer un pequeño artículo y bueno, a Hugo y a mí nos fue comisionado a hacer un pequeño y muy puntual análisis sobre el concepto de religión. Y pues es un poco de lo que les vamos a presentar hoy. Y bueno, para el estudio de las religiones hoy en día, y específicamente en el caso de Latinoamérica, que es lo que pues, nos compete, hemos considerado fundamental hacer una breve revisión de los conceptos de religión, para que nos permita visualizar hacia dónde se están dirigiendo dichos estudios o las consideraciones que hay que tener. Hemos tomado en cuenta para esta ponencia 4 autores que consideramos clave en sus aportes: a Durkheim, Weber, Elio Masferrer y Blanquarte, aunque 2 de ellos, pues no sé si los hayan escuchado o los conozcan, pero 2 de ellos son sociólogos y aún así pues los estamos considerando por sus aportes. Hay que mencionar también que Elio Masferrer y Blanquarte, bueno, a ellos los escogimos porque han realizado estudios aquí en Latinoamérica. Entonces hicieron aportes interesantes que vamos a retomar, mientras que Weber y Durkheim pues son los sociólogos. Antes de ello, me parece pertinente mencionar que en un principio pues la antropología desde su corriente evolucionista, y tomando en cuenta a uno de ellos que es Fraser, llegó a considerar a la religión también en estatutos de evolución, así como en un principio estaba considerada la barbarie y llegando hasta la civilización. Así la religión está en un segundo momento. En un primer momento se encuentran las creencias sobre la magia, luego la religión y finalmente la ciencia. Esta última pues considerada como el máximo nivel por el uso de la razón que pues nos permite dar explicaciones objetivas y científicas de lo que acontece. Los fundadores de la antropología de las religiones fueron McLennan, Lubbock, Taylor y tardíamente Fraser, el que anteriormente les mencionaba. Para Taylor y Fraser, el ser espiritual era una ilusión, una especie de alucinación producida por la reflexión de mentes inmaduras sobre fenómenos tales como la muerte, los sueños y el éxtasis. Sus contemporáneos fueron agnósticos o positivistas. Posteriormente, Evans Pritchard, antropólogo estructuralista, apunta que los de su generación sostendrían que la fe religiosa es una total ilusión, un curioso fenómeno que pronto llegaría a extinguirse. Bueno, comenzando con Durkheim, hay que mencionar que si bien fue y sigue siendo un importante sociólogo, sus aportes han sido considerados por la antropología social y en este caso, pues de las religiones. A Durkheim le conocemos por la corriente del funcionalismo, una de las corrientes que pone a la sociedad en analogía con el cuerpo humano, es decir, que está compuesto también de sistemas y que tienen una función en específico. Durkheim, como antropólogo social, bueno, como aportador a la antropología social, en su libro de las formas elementales de la vida religiosa, y en el cual me basé, menciona que una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sacras, es decir, separadas, prohibidas, y además de creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral denominada iglesia a todos los que adhieren a ella. Por ahí, no, sí está. Durkheim, 1982. Es decir, para Durkheim, la religión radica en la separación de lo sagrado y de lo profano, puesto que a pesar que podemos llegar a considerar que una característica de las religiones es la creencia de lo sobrenatural o lo divino, no todas comparten estas ideas. Entonces Durkheim viene a decir que lo universal, lo que comparten todas las religiones es precisamente esta diferenciación entre lo sagrado y lo profano. Los fenómenos religiosos, menciona Durkheim, que se ubican naturalmente en 2 categorías fundamentales, son las creencias y los ritos.
Las creencias son estados de la opinión y consisten en representaciones, mientras que los ritos son modos de acción determinados. Las primeras suponen una clasificación de las cosas que se representan en dos clases de géneros opuestos, entre lo profano y lo sagrado. Las creencias religiosas son representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que ellas mantienen, ya sea una con otras, ya sea con las cosas profanas. Los ritos son reglas de conducta frente a las cosas sagradas. Esta clasificación ha sido concebida por el espíritu humano siempre, y como géneros separados en los cuales no hay nada en común, que aunque las formas del contraste entre estas sean variables, el hecho mismo del contraste es universal. O sea, puede variar mucho lo que una religión considere como sagrado o como profano, pero el hecho mismo de clasificarlo es universal. Dicho lo cual, en esto radica entonces para Durkheim lo característico del fenómeno religioso. Siempre supone la división bipartita del universo conocido y cognoscible en dos géneros, que comprenden todo lo que existe, pero que se excluyen radicalmente. Bueno, por otro lado tenemos los aportes a la antropología de Max Weber. Como tal, él no hace o no escribe hacia la antropología, pero sin embargo varias de sus tesis sociológicas funcionan muy bien para observar el fenómeno religioso. Principalmente yo quise rescatar la idea muy típica de Weber, que nace a raíz de la pregunta de por qué en la ciudad gracias al pensamiento protestante se desarrolló el capitalismo. Esto, bueno, en el desarrollo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, lo que invita a cuestionar Weber es las observaciones que haga el antropólogo de la religión tienen que estar acompañadas por preguntas que cuestionen el desarrollo económico de las sociedades donde está observando el fenómeno religioso. Entonces, bueno, para repasar sus tesis de cómo él aplica esta observación a la vez sociológica, pero sociológica, religiosa y económica, pues puse algunas de las tesis principales del espíritu del capitalismo, donde, por ejemplo, observa cómo es importante analizar los discursos religiosos y encontrar cosas como lo que encuentra en Lutero, ¿no? Que Lutero traduce la palabra latina vocatio, que es acción o efecto de llamar. Esto era lo que podíamos entender por vocación, ¿no? Era cierta técnica que te llamaba constantemente y entonces producía esta idea de que tenías una vocación hacia cierta técnica. Pero lo traduce por Beruf, que vuelve la vocatio en una profesión temporal. Entonces dice Marsal de Weber que lo que pasó aquí, bueno, más bien Marsal cita a Weber diciendo, con la cita esta el más noble del contenido de la propia conducta moral consistía justamente en sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional del mundo. Entonces es así como gracias a ideas religiosas propiamente protestantes, pues se desarrollan nociones del trabajo, de la profesión del ser humano. Entonces tenemos que comienza a desarrollarse el capitalismo con la condición del obrero como personal de tiempo completo, también la idea de que la evangelización como una extensión del evangelio tiene que estar acompañado pues de un síntoma económico de la postura religiosa. Entonces el evangelio también se convierte en un mensaje de esta visión del mundo protestante, pero como extendida hacia el mercado. Entonces ahora el mensaje de la acumulación o del protestantismo económico se vuelve una ideología de mercado y conlleva la idea de libre mercado. También tenemos, para no detenerme mucho más, el trabajo como deber, el valor del trabajo por sí mismo, y esto es bien interesante porque a raíz de que
ya nadie… La salvación está en la idea de cómo tú trabajas o cómo te relacionas con tu profesión, pues ya no necesitas la institución de la iglesia para poder llevarte al estado de salvación, sino que ahora la salvación es mediante tu trabajo. Entonces lo que crea es la idea de una profesión solipsista en la que pues la salvación te corresponde a ti y solo a ti, o sea, el nacimiento del capitalismo individualista. Entonces dice que la fe, Weber, una de sus tesis es que la fe vive en el ejercicio de la profesión en el mundo a raíz de las ideas religiosas del protestantismo. Entonces, como el proceso de salvación comenzaba a independizarse de la iglesia y ahora era parte de tu labor, gracias a tu trabajo o a tu profesión, pues cobra más fuerza la racionalización y el desencanto del mundo, el desarrollo tecnológico, etc. Entonces, la tesis central de Weber, que nos perfila cómo deben de ser los cuestionamientos antropológicos a la hora de ver el desarrollo religioso en las sociedades, es esta. Weber destaca la necesidad psicológica de las clases dominantes, que las clases dominantes tienen de legitimar su poder y sus estatus económicos mediante mensajes religiosos, y postula una necesidad de significado. Cualquier concepción de un orden cósmico significativo debe dar cuenta de las imperfecciones del mundo. Es necesario que existan explicaciones del sufrimiento y de la injusticia que hay en el mundo, particularmente porque a medida que avanza el proceso de racionalización, la interpretación de significados se hace cada vez más problemática. Entonces, para Weber, a diferencia de Marx, que veía a la iglesia como algo que oprimía a las clases obreras, Weber postula que la religión no es un obstáculo del capitalismo, sino más bien es un estímulo de él. Entonces, bueno, el profesor con el que tomamos esta clase nos invitó al pueblo a hacer etnografía en alguna iglesia de por aquí, y yo fui al pueblo de Moya, y justamente pude observar esto que Weber nos invita a reflexionar. Y recuerdo que el discurso era sobre la pobreza, el monólogo del padre fue sobre la pobreza, y bueno, citó cosas como Jeremías y la primera carta de Pablo a los Corintios, cuyo está muy rudo esto, porque aquí, por ejemplo, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Y también citó algunos pasajes de Francisco de Asís, que bueno, sabemos que los franciscanos trataban de tener como una visión del ser humano como asceta, ¿no? Como alejado de como promoviendo la pobreza. Entonces, bueno, esto es el aporte que me parece más interesante de Weber. Bueno, para abordar a Masferrer hay que tomar como un puente que viene a ser Clifford Geertz entre Durkheim y Masferrer. ¿Por qué? Porque Masferrer va a adoptar la definición de Geertz sobre religión para él agregarle algunas cuantas cosas. Ahora, la diferencia entre Geertz y Durkheim es que Durkheim ve a la religión como algo más objetivo, mientras que Geertz lo ve algo como más subjetivo. Durkheim lo plantea como si uno tuviera que estar fuera de ello para poder analizarlo, ¿no? Y Geertz, por su parte, pasa también, es como un puente también al posmodernismo, y tiene esta idea o esta propuesta que el antropólogo debe de trabajar como desde diferentes perspectivas y unirlas. O sea, finalmente lo que Geertz está proponiendo es que debes de asomarte, debes de tener la perspectiva de las personas con las que estás trabajando sobre lo que quieres investigar. Y bueno, esto más adelante lo voy a mencionar con Masferrer. Bueno, Masferrer, cabe decir que aún siendo francés, como mencionaba anteriormente, hace estudios en Latinoamérica, se enfoca principalmente en Chile, en Argentina y en México. Su primera consideración es que la política y la religión no son esferas separadas, sino que tienen un conjunto de elementos
comunes que se explicitan en la construcción de dicho campo, donde los actores se mueven constantemente en ambas dimensiones, a las que toman como un espacio único, aunque existan pretensiones de separarlos en términos de discursos formales. Apunta que la cuestión religiosa en general, más allá de legislaciones primarias o secundarias, es desde hace más de un siglo una razón de Estado. Se ha visto que en toda sociedad humana existen fuerzas morales integradoras y el núcleo mismo del relativismo cultural, haciendo un poco alusión a Geertz, es la disciplina social que respeta las diferencias, es el respeto mutuo. Consideremos, la definición que vamos a considerar de Masferrer sobre religión, dice que es todo sistema conceptual mítico, simbólico y ritual que se plantee en términos de verdades absolutas, operando sin necesidad de verificación o si la reclama es en realidad un proceso de verificación a sí mismo en un esquema tautológico. Y bueno, me voy a brincar un poco porque ya nos están presionando mucho. Lo que Masferrer pone en la mesa para la antropología y desde mi punto de vista para la etnografía es tomar en consideración la perspectiva de los creyentes. El punto de partida dice que para una lectura etnológica es el análisis de las transformaciones sufridas en los sistemas de eficacia simbólica y en los rituales, ceremonias y prácticas religiosas vinculadas a los mismos. Lo que nos permite buscar la perspectiva del creyente es comprender adecuadamente la dinámica de los sistemas religiosos y solidaridades que se construyen entre miembros de distintas confesiones religiosas, quienes muchas veces comparten más entre sí que con miembros de otros sectores de la misma iglesia a la que pertenecen. O sea, para resumirlo un poco mucho, Masferrer lo que dice es que se debe de tomar en cuenta la perspectiva del creyente y no tanto directamente a los líderes religiosos, puesto que si tomamos la perspectiva de los creyentes vamos a tener como consideraciones más reales de lo que sucede. Bueno, ya concluyendo, el aporte de Manuel Marsal es que a la vez es una crítica a los anteriores autores, es que no se fijan en el papel emotivo de la religión, es decir, no se fijan cómo todos estos símbolos que analizan Geertz, Weber, Durkheim principalmente, que es el iniciador de esta corriente de analizar los elementos simbólicos primigenios de las religiones. Bueno, él dice, sí, pero también tenemos que fijarnos al mismo tiempo si estos símbolos están creando la motivación o los sentimientos que se necesitan para que la religión continúe funcionando. Entonces, por eso él exige que el antropólogo, si quiere realmente ver la complejidad del fenómeno religioso, también tiene que imbuirse en él y describir las emociones, cómo viven los rituales o cómo describen sus creencias, etcétera. Entonces, bueno, esto es como pues la conclusión de los análisis de las principales nociones del estudio religioso. Nos queda… Bueno, ya. Rápidamente, en 2 minutos, o sea, algo que sí me interesa como rescatar y más que nada desde la perspectiva antropológica, es lo que viene diciendo Masferrer sobre los sistemas religiosos, que si bien no están siendo considerados como religión, son como parte de esto. Es lo que venimos a conocer como todos estos grupos que de cierta manera estigmatizamos y llamamos como sectas, que vienen a ser todos estos grupos de New Age. Entonces, también lo que nos está permitiendo la antropología desde esta perspectiva es dar cuenta de eso, ¿no? Entender desde esa perspectiva de lo que mencionaba del creyente, cómo la están pasando en esa conversión y cómo están siendo percibidos dentro de la sociedad. Y bueno, yo creo que sería todo. Bien, realmente son 3, una para cada uno. Primero para Hugo, ¿cuál fue el paso que se dio de la religión protestante como posibilitadora
del capitalismo y cómo esos valores de los protestantes terminaron imponiéndose en el catolicismo, cuando el catolicismo en su fundamento incluso es contraria a los protestantes. Luego, sigue usted. ¿Por qué o cuál es la mejor manera de abordar el fenómeno religioso según Hertz o según Durkheim? Es decir, intentando abordar el fenómeno de manera objetiva o internándote y haciendo una investigación más de manera etnográfica. ¿Cuál es la mejor manera para entender el fenómeno religioso? Y Elías, ¿por qué el narcotráfico no puede superar al Estado, en tanto que el Estado es el ente que tiene asignado el uso legítimo de la violencia? En un principio mencioné que Durkheim es sociólogo, entonces lo mencioné nada más como para hacer el aporte que él hace en cuanto a la separación de lo sagrado o lo sacro y lo profano, que eso él lo considera como lo que hay que tomar en cuenta para ver para considerarlo religión o no. Por otro lado, Geertz, que es pues un antropólogo simbólico y que dice que estamos inmersos entre un montón de símbolos y esa es la manera en la que se ve la cultura. Precisamente define la religión como un sistema de símbolos en el que el hombre tiene diferentes estados y diferentes motivaciones, pero él sí que usa la etnografía pues para las investigaciones. Entonces, desde esa perspectiva, él haría un trabajo etnográfico para desentramar todo ese significado de lo que podría considerar como fenómeno religioso. Y por último, Masferrer es como un complemento de Geertz, y él, como mencionaba al final, pero si hubiéramos tenido más tiempo, pues hubiera estado mejor. Hace como un conjunto de todas estas perspectivas, y creo que para mí era el que valía la pena rescatar un poco más. Él se va, sí, desde la etnografía, pero dice, no solamente hay que considerar a los líderes religiosos, puesto que si vas con los líderes religiosos, te van a dar probablemente ideologías o lo que debería de ser o hacer. Pero si vas con los creyentes o con las otras personas que producen y reproducen esos sistemas simbólicos, entonces sí, ahí vamos a tener como una visión más general, más completa del fenómeno religioso. No sé si contesté la pregunta. Con lo que dices, la pregunta, si bien la entendí, es cómo se desarrolló después de estas ideas, cómo se expandió el protestantismo capitalista o el ethos capitalista del protestantismo más bien. De hecho, muchos le critican esta idea a Weber, le dicen que no es cierto. Sin embargo, dicen hay varios puntos que sí cabe resaltar. O sea, el protestantismo sí le da un nuevo valor a la obra del hombre y al producto también, por cierto. Es decir, al trabajo lo reinterpreta el protestantismo y lo hace como el camino a la salvación o aquello que te puede conducir hacia allá. Pero dicen, bueno, pero tú no me explicas cómo después se expandió alrededor del mundo, cuando además había otras vertientes del protestantismo, como es la de Calvino, que dice, no, o sea, no todo es riqueza, no todo puede ser acumulación, también tenemos que, no se puede tolerar un capitalismo incondicional. Entonces, pues se le critica mucho esto, pero sí deja sentadas varias bases de cómo el capitalismo se desarrolló. Esta idea de que el camino de la salvación es el trabajo individual del ser humano, pues sí favoreció al individualismo, y bueno, entonces ya tenemos pues los tres elementos, ¿no? Capitalismo, individualismo y aparte economía de libre mercado.
Sin embargo, hay otras tesis un poco más arriesgadas que pasan por la idea de que en un momento, cuando se tradujo del latín a otras lenguas, la Vulgata, pues Pablo principalmente tradujo erróneamente, en lugar de poner, o bueno, no erróneamente, sino por varias condiciones, tradujo en lugar de escribir que la religión consiste en una economía del misterio, le dio la vuelta y la economía se volvió un misterio al traducir el misterio de la economía. Entonces ahora, pues justamente por eso Weber no puede explicar muy bien el desarrollo del capitalismo, porque en sí es un misterio a raíz de toda esta interpretación teológica del desarrollo de la economía. Entonces, pues eso es otra de las cuestiones que podrían responder por qué al expandirse el catolicismo, sobre todo en América Latina, pues se abrió la idea, o se terminó de consagrar el capitalismo de libre mercado. Y eso sería una aproximación. Bueno, hacemos entrega de sus constancias.